Buenos días, ¿verdad? No digo que son buenos días, ¿eh? Aparte de un saludo, es un reconocimiento de una evidencia, ¿no? Reconocimiento de una evidencia a ver por dónde empiezo. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que resulta que el Señor ha cambiado el mensaje que traía. Entonces no sé muy bien por dónde empezar ni por dónde ir. Lo que sí tengo claro es que el Señor anoche me habló y me hizo cambiar el mensaje. Nosotros hace días, yo vengo desde Barcelona con mi esposa, con chicas, con un matrimonio, y desde que supimos que se iba a hacer el encuentro en estos días, pues ya el Señor empezó a poner en nuestro corazón pues un pensamiento, que por cierto, muy agradecidos a que el Señor siga contando con nosotros y que nos tengáis en tanta consideración como para invitarnos a cantar con vosotros y a abrir la palabra con vosotros. Siento si me emociono en algún momento porque lo que quiero compartir es importante, no me voy a avergonzar aunque se me olvidan palabras y se me olvidan las mejores, de emocionarme. ¿Sí? Vale, eso es. Pues me vais a disculpar si me emociono y si se me olvidan cosas, porque se me van a olvidar sí o sí, ¿vale? Y más cuando el pensamiento y las cosas que tengo las he tenido que dar y formar en medio de la noche, de la ducha y del desayuno, que ha sido también pues muy interesante. Y en el viaje y ahora sí voy. Pero es que, bueno, a lo que iba, que resulta que el Señor me habló hace 15 días o 20 días, no sé, el tiempo que sabemos que queríamos venir aquí. Queríamos. Lo que sabíamos ante las preguntas con los hermanos, se va a podernos... Lo único que podemos decir es que queremos ir porque algo importante va a ocurrir de parte de Dios y nosotros necesitamos que sigan ocurriendo cosas importantes de parte de Dios en nosotros, ¿no? Eso no nos cabe la menor duda. Pero ¿qué pasa? Que claro, ha sido un pensamiento de hace 15 días que he ido añadiendo cosas, he ido quitando, pero, amigo, ayer Dios habló. Y entonces lo de hace 15 días sigue siendo importante, pero que se queda como en un segundo plano. Como mi nombre bien dice, segundo, ¿no? Lo que tratamos es que el Señor sea el primero siempre en todo, ¿verdad? Por eso estamos aquí, para honrarle y para escucharle. Pero digo, ¿no? Que resulta que ayer pasó algo, y pasó algo muy importante, y yo lo quiero empezar hablando de esto, porque ayer, a ver si consigo, ¿no? Estos días, estos últimos días, lo hemos pasado un poco difícil, ¿no? Han habido muchos acontecimientos que tienen que ver con el entorno y muchos acontecimientos que tienen que ver con nosotros, personalmente. Mi esposa y yo llevamos unos días que no nos encontramos en la mejor forma, ¿no? Para hacer un viaje o para venir quizás a dar o a compartir, ¿no? Entonces hemos estado delicados en estos días. Y yo especialmente esta semana, ¿no? Y entonces cuando no estás bien te empiezan a venir, si cabe, más dudas que otras veces. Más dudas, más problemas. Los personales de salud, ¿dónde voy a ir así si no sé si voy a llegar? Veníamos con esa duda y voy a tener que meterme en la cama o si no soy yo es ella. ¿Cómo vamos a hacer? Si fuera poco, se suceden cosas y acontecimientos como los que sabemos que han pasado en Valencia, por ahí, por esa región, que no sabemos para dónde va a ir la Dana, ¿no? Si va a llegar a Barcelona o no. Allí nos hemos visto tapando las puertas con compuertas para que no se nos inunde de nuevo el rastro allí en Barcelona y con cosas, ¿no?
y si cabe más incertidumbre, más dudas, ¿no? Más, con falta de claridad, ¿no? Y esto nos turba, y yo que soy y quiero seguir siendo sensible, no me da igual las cosas. También pues allí donde vivimos hay personas delicadas, ¿verdad? Con la salud delicada, con tratamientos importantes, con cosas que nos turban, que nos preocupan, ¿no? Y decimos, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a hacer? Y así estábamos anteanoche, ¿no? Estábamos diciendo, ¿iremos, no iremos? ¿Será un poco loco por nuestra parte aventurarnos a hacer un viaje y llevar a las chicas? Encima yo tenía que traer una furgoneta, que yo no soy buen conductor, pero encima una furgoneta que no conozco, ¿no? Y no sé si añadir más cosas, pero son muchas cosas. Muchas cosas. Y el día de ayer cuando empezamos tampoco fue fácil en casa y muchas cosas que tampoco, bueno, viene a cuento el hablar de todos los detalles. Pero muchas cosas que nos han turbado en estos días. Pero lo que sí sabíamos es que queríamos venir aquí. Que queríamos venir a adorar a Dios, a escucharle, porque es que lo necesitamos de verdad. No es, cada vez son menos frases hechas de decir, no, yo necesito ir a la, porque estoy necesitado. Ha pasado a ser una cosa de una magnitud que es que yo ya no sé cómo puedo vivir si Dios no me ayuda, porque estoy lleno de debilidad y lleno de limitaciones. Realmente un vaso frágil de barro, ¿no? Pero era ese deseo de venir, ¿no? Y decíamos, pues vamos a ir. Y pasó algo ya en el viaje. Y antes de decir lo que pasó en el viaje, me venía el recuerdo del Salmo 120, no hace falta buscarlo, porque hay una serie de salmos que empiezan en el 120 hasta el 130 o 133, que se llaman salmos graduales. ¿Sabéis por qué se llaman graduales? Para los que no lo sepan. Porque eran los salmos que iban cantando las personas que vivían fuera de Jerusalén, de Palestina, de la Tierra Santa, que venían de tierras lejanas, pero que sabían, porque amaban a Dios, que tenían que ir a Jerusalén una vez al año, por la Pascua, por la celebración. Y no había furgonetas como la que tenemos, que es bien nueva y bien guapa, o sea, y puedes tener, pero aquellas personas iban andando. Y estaban expuestos a peligros, a asaltos, encima muchos me imagino que tendrían la edad que tenemos algunos y que no iban ni con buena salud. Pero lo que tenían claro es que querían ir, sabían que tenían que ir porque se tenían que llenar de Dios. Se tenían que fortalecer en el Señor, tenían que escuchar a Dios, tenían que alabar a Dios en el templo. Y eso lo tenían claro, ¿no? Y me llama la atención el Salmo 120, lo voy a mencionar. Porque es que hay muchos salmos, estos salmos graduales, que hablan de alegría. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y vamos allá, y Jerusalén está rodeada de montes, y que da una fortaleza a lo que es Jerusalén, a lo que es la casa de Dios tremenda. Pero en este Salmo 120 habla de debilidad, de turbación, vamos a leerlo mejor que mis palabras. Y es lo que me venía antes de decir alcé los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Con esa seguridad que tenía el que iba a la casa de Dios, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Estas afirmaciones, estas aseveraciones que nos dice la palabra de Dios. Pero fíjate, en el Salmo 120... que es cuando empiezan los salmos graduales, que es casi lo que ocurre en el hogar de ellos antes de salir, aquí se ve también preocupación y se ve turbación y se ve molestia. Al Señor clamé estando en angustia y Él me respondió. El Señor fue el que me puso las pilas para salir de viaje, para hacer la maleta, esa maleta en la que siempre se nos olvida algo. A mí siempre me pasan cosas en el último tiempo y nos ponemos nerviosos, pero sabemos que hay que hacer la maleta, pero siempre se me olvida algo. Pero hay a veces esa incertidumbre. Al Señor clamé estando en angustia y Él me respondió.
Es que yo le necesito hasta para hacer la maleta y para salir con ánimo. Libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Aquí yo puedo ver como que estaban los que salían criticados por otros que decían, ¿a dónde vais? ¿A dónde vas tú? Con 67. ¿A dónde vas tú? ¿Qué te has pensado? La crítica, como ayer escuchamos y como siempre vemos que hay, ¿no? A veces un deseo de hacer la voluntad de Dios, siempre hay oposición. Libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso, de aquel que no me considera, y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro, no solo dardos que entran a mi corazón y que me atemorizan, sino saetas con fuego, con brasas de enebro, ¿verdad? Todas esas cosas que te abruman, que te apoquinan, ¡Ay de mí que moro en Mesec, que vivo lejos de Jerusalén y habito en tierras de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma, mucho tiempo con los que aborrecen la paz, porque vivo lejos de Jerusalén, vivo entre otros pueblos. Pero yo soy pacífico, mas ellos, cuando hablo de las cosas importantes para mi vida, como este viaje que quiero emprender, me hacen la guerra. ¿No? Y digo, quiero empezar con esto, porque cualquier gesto, cualquier deseo para buscar la voluntad de Dios, porque necesitamos estar en el centro de la voluntad de Dios, hay oposición. Y así empiezan los salmos graduales. Algo que luego es de gozo, de alegría, de contemplar Jerusalén, de estar con los hermanos, ¿verdad? Ahora en la iglesia donde vivimos hay oposición. Hay cosas que atacan, que nos hacen dudar, ¿verdad? Pero qué bien que el deseo de venir ha sido mayor que la oposición, porque Dios nos ha ayudado. Y nos subimos en la furgoneta y yo tengo que mencionar algo, porque claro, veníamos en la furgoneta y no la conocemos, ni nosotros ni las chicas. Tengo que hablar de lo que pasó ayer, chicas, lo siento. Y me decían las chicas, pues no hay para poner el disco, no sé, vamos a mirar si tiene Bluetooth o no sé qué. Chicas, es así, Dios habló hoy, Dios me habló ayer y hoy. Y no hay con qué poner, y digo, y yo casi no quería ni levantar, o sea, encima a mi esposa se le olvidó la almohada en casa, una que tiene porque le duele el cuello, y iba yo más abrumado. Yo creo que me caían unas gotitas de sudor por aquí, por las sienes, así un poquitín, y cada vez más pequeñito. Bueno, en esa furgoneta tan guapa. Y las chicas encima, no tenemos música, no podemos poner música. Y digo, vamos a cantar. Y les dije, ¿verdad? ¿Verdad, Sara? ¿Verdad, Iliana? Dije, vamos a cantar. Porque cuando ponemos un disco, cuando ponemos una cinta, cantan otros. Y está bien. Y nosotros en algún momento, cuando sabemos la letra, que no siempre la sabemos, acompañamos a que cantan otros, ¿verdad? Pero cuando cantamos nosotros, cantas tú. Cuando cantas tú, cantas tú. Y estás adorando tú. Y se oía, no, pues, y es verdad, pues no canto muy bien, lo mismo el tiempo se pone peor, igual la Dana que no estaba igual viene, igual las cosas, yo oía voces por atrás diciendo, hombre, igual se pone peor la cosa, igual mejor que no cantemos y tal, no sé, empieza tú, me decían, y yo diciendo, yo no estoy para empezar. ¿A que sí, chicas? Fue así, fue así, yo tenía que ser honesto, yo decía, yo os acompaño después y tal. Y venga, pregunta, ¿y conoces esta segundo y tal? Sí, la conozco, pero empieza tú. Vamos a orar, empezamos a orar y empezamos a cantar. Y claro, yo encima sé que ellas, porque son prudentes, me decían, hombre, es que encima con el oído que tú tienes nos vas a coger fallos y nos vamos a equivocar en la letra. Y digo, pues sí, y nos equivocamos en la letra. Pero cantamos las canciones del Señor, alabamos al Señor. Y en el viaje empezó a cambiar todo ese malestar, toda esa
toda esa, pues hasta que llegamos, ¿no? Hasta que llegamos, o sea, yo hasta diciendo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy así? ¿No? ¿Dónde? Pues voy a la casa del Señor. Voy a la casa. No sé cómo voy a llegar, no sé si voy a tener un tropiezo o qué va a pasar, pero yo necesito ir a la casa, porque es que tengo muchos problemas. Yo no sé tú, pero yo tengo muchos problemas. Yo necesito venir a escuchar la palabra de Dios. Yo necesito venir a cantar al Señor, a alabar al Señor, reconociendo con lo que digo, Señor, solo tú me puedes sostener. Tengo hermanos especiales que amo mucho, tengo una familia preciosa, pero el único que me sostiene es el Señor. Es el único que tiene poder. Mis hermanos pueden orar por mí un momento, pero el único que puede disipar esas dudas y esos temores que tengo, es el Señor. Y por eso hemos venido, ¿no? Y digo, qué bueno, y doy gracias a las chicas que cantaron conmigo y que oraron conmigo y pudimos llegar, porque vamos a la casa del Señor. Ahora, oposición hubo, ¿verdad? Pero lo más importante es que podamos estar delante de Él, porque es lo que necesitamos hacer. Vamos a Primera de Juan. Yo quiero tocar brevemente. Gracias, chicas, y gracias por aguantarme. Ayer me habéis edificado porque se arriesgaron hasta, bueno, a veces yo le decía a alguna, parece tu voz un aeroplano, porque sube y baja así, de una manera, pero fue con gracia y fueron obedientes y estuvieron dispuestas, entre comillas, a veces que nos pueda parecer hacer un poco el ridículo o no quedar tan bien, pero lo más importante era alabar a Dios, ¿entendemos? Y es lo que hacemos aquí, si aquí no somos profesional ninguno, yo por lo menos, pero hay algo que es más importante que quedar bien o quedar peor, que es darle gracias a Dios. Con todo. Y es que puedo enumerar y estar la hora que puedo hablar diciendo todos los motivos, como dice el Salmo 103, de dar gracias a Dios por todos sus beneficios para conmigo. Buah. Primera de Juan. Me encanta como él lo dice, ¿no? Con qué certeza, con qué. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que empezamos escuchando de otros, las canciones que empezamos oyendo cantar a otros, ¿verdad? Lo que era desde el principio, lo que sostiene esta obra. Esta obra es una obra compuesta con personas que estamos agradecidas, que sabíamos, como dice Corintios, que éramos lo más vil y menospreciado, pero que el Señor nos ha dado una dignidad y nos ha vestido con sus ropas, no con las del mundo, que hay ropa en el mundo y una moda tremenda y carísima y no sé qué, y sofisticada, pero la ropa del Señor, como ayer se hablaba, de lino fino, sin arruga, esa es una ropa que solo nos puede poner el Señor, porque solo Él la tiene. Es que no hay en otro sitio, sencillamente, no la hay. Lo que hemos oído, lo que hemos visto ya con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que sentimos y palparon nuestras manos. Ya es algo que es tan evidente, tan obvio, tan real, tan presente, que es como si lo estuviéramos tocando, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba con Nicodemo y decía, el viento tú no le ves, pero hace un efecto. Oyes su sonido que no sabes dónde van. Lo mismo, hay cosas que no tienen una forma física, aunque un rostro, el rostro de la persona que tiene a Cristo sí se puede identificar, ¿verdad? Ahí tiene luz. Pero sin embargo dices, es algo que se puede palpar. Os anunciamos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos, lo que es una experiencia para nosotros. Lo que estamos cantando aquí con las canciones, esto es lo que os anunciamos.
Porque como vamos a ver después, las canciones son experiencias nuestras, muchas son versículos de la palabra de Dios que son nuestros, ¿verdad? Y lo cantamos con música que nos ayuda a veces a memorizar mucho mejor la palabra de Dios, pero son cosas que anunciamos. Lo que nos dedicamos en el grupo de alabanza es a anunciar, ¿verdad? A anunciar, a declarar, ¿verdad? A mí me encantan estas palabras, declarar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de un sitio tremendamente malo y nos llevó a su luz admirable, ¿verdad? Y esto es lo que anunciamos y esto es lo que yo me propongo ahora anunciar, porque esto es una verdad que merece, como dice en Timoteo, dice, palabra fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Esto es lo que queremos, porque yo sé que esto tú lo necesitas, tu alma lo necesita, lo creas o no, tu alma necesita recibir esta verdad para vivir sencillamente y hermosamente con Cristo, a pesar de los problemas y de las edades y de las situaciones y de las danas y de las enfermedades, porque vienen estas cosas, vienen sí o sí a nuestra vida, ¿verdad? Esto os anunciamos. ¿Con qué propósito? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que vosotros podáis recibir esta vida preciosa de parte de Dios, para que vosotros tengáis comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que da valor a la comunión, que les tenemos a ellos, que estamos con ellos, que estamos en ellos y que ellos nos transmiten su vida y la podemos compartir entre nosotros. Esto es lo que tenemos que anunciar, esto es lo que tenemos que decir. Somos voceros, testigos, cantantes, levitas, que es el grupo de alabanza debería de salir de lo que es un círculo de los que saben tocar una guitarra, como vamos a ver, porque es algo que es solamente la manifestación de lo que hay en tu corazón. Si es que tienes la vida de Cristo, tú necesitas cantar. Yo ayer oía mucho, mira esta me gusta, esta, vamos a cantar. ¿Por qué? Porque esa canción es de esa persona, tiene que ver con la vida de esa persona. Y estoy hablando de personas, aprovecho para decirlo, que han tenido enfermedades o dolencias en su vida duras, que las han acercado más a Dios, a depender más de Dios, a fortalecerse en Dios, ¿verdad? Digo que son experiencias que tenemos, ¿verdad? Pero qué bueno que la alabanza, y como digo, ¿no? Que no es solamente algo que hacemos en las reuniones, en las congregaciones, o este pueblo cuando iba, ¿verdad?, a Jerusalén. Es algo que queremos transmitir y queremos vivir en cada momento del día. A mí me gusta allí donde vivimos y donde yo he vivido, pues hemos vivido tiempo en Croacia donde nos costaba más cantar las canciones en croata, porque, bueno, la pronunciación es difícil, pero acabamos cantando las canciones en croata. ¿Y sabes qué pasaba? Que cuando ibas por el centro, ibas cantando las canciones, transmitías la canción que ibas cantando a las personas que se cruzaban contigo. Y lo más hermoso es que luego ibas a un taller o ibas a la cocina y estaban cantando esa canción que primero te escucharon a ti porque pasaste por allí. Y después de esa cocina, cuando alguien llama por teléfono, le dice, no veas, estoy aprendiendo esta canción que dice esto, y se va a muchos kilómetros de distancia esa canción, y edifica a los que están en un taller o están en el rastro, o están en la furgoneta. Es palabra de Dios, son vivencias, experiencias que recibes de parte de Dios, porque son canciones y de repente se están cantando en otro sitio. ¿No es maravilloso esto? Esto es bien hermoso, ¿verdad? Igual no te da tiempo de compartir por teléfono, de decir cuando saludas a alguien, explicarle muchas cosas, pues esta mañana recibí esto, tuve un pensamiento, estuve leyendo esto y tal. Necesitarías 10 minutos o 5,
A veces tenemos prisa, y más en Reto entendemos lo que es tener la prisa, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero una canción, solo una frase de una canción, ya tú coges esa frase y cuando vas al otro sitio le dices ¿cómo empezaba esta canción que dice esto? Y ya la otra persona te mira y te dice, pues empieza así. Quiero adorar al que ama mi alma, quiero agradecer su gran amor por mí. Y de repente ya empieza, igual que esas canciones que no nos gustan, que se nos pegaban, ahora se nos deben de pegar otras, que resulta que van a acabar no sé dónde porque alguien habló contigo, o porque alguien fue en furgoneta, o porque no sé qué pasó. Pero estás transmitiendo vida por medio de la alabanza. Por eso tiene tanta importancia la alabanza en nuestra iglesia, ¿sí o no? En nuestro centro. Por eso a veces hablamos menos, a veces más, a veces las reuniones tienen una forma u otra, pero siempre queremos cantar, ¿verdad? Siempre queremos anunciar, siempre queremos declarar quién nos sostiene, ¿verdad? Las doncellas en tiempos de David también decían, ¿verdad? A Saúl le molestó mucho, ayer estábamos hablando, ¿verdad? Y cantaban, y ellas, ¿qué manera anunciaban? Con cánticos. Saúl mató a 1000 y David a 10.000, ¿no? ¿No habéis oído esto? O sea, en toda la Biblia se oyen cosas que hablan de historias, de eventos, de sucesos, de cosas que están pasando entre el pueblo. Y esto es realmente importante, porque es lo que hay, ¿sí o no? No queremos contar experiencias de otro que han vivido otros, necesitamos contar las nuestras, ¿verdad? Necesitamos, y al final, y en muchas canciones, a mí me maravilla que igual no recuerdo bien todo el texto de la palabra, pero conecto con la canción y enseguida me enchufo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Verdad? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿por qué me voy a amedrentar? ¿Verdad? Y empiezas, ya te enchufas con el Salmo, y empiezas con el Salmo. Ahora no lo estoy haciendo bien, lo sé. ¿No? Pero empiezas a recordar palabra de Dios por medio de una canción. Es palabra de Dios con música. Aún la palabra de Dios no hay que embellecerla más. Si me disculpáis solamente este paréntesis, no hay que embellecerla, es suficientemente hermosa y poderosa. Pero si cabe, le podemos poner hasta música, ¿verdad? Y la recordamos en muchos momentos del día, ¿verdad? Y al mismo tiempo, hay un detalle que se me olvidó yo ayer, perdonad que me repita, no me encontraba bien, pero en el momento que empezamos a cantar canciones, me empecé a encontrar mejor. Y ya más de un hermano me lo recordó, dice, necesitamos unción. Cuando el Señor derrame de su aceite sobre nosotros, te vas a encontrar mejor. Y mi corazón dijo, amén. Yo necesito eso. Cuando empezamos a entonar cánticos, cuando empezamos a cantar al Señor y empezar a centrarnos en lo que estábamos diciendo, fue algo paulatino, pero que no pudo parar y me encontré mucho mejor. Me encontré mucho mejor. Hay sanidad en la alabanza, es como, hace hasta un efecto, si me disculpáis, terapéutico a nosotros. Produce algo, ¿verdad, José? Produce algo terapéutico en nosotros. Contra el dolor, contra el desánimo. Estamos recordando verdades y recordamos aquello que cantaba David, ¿verdad? En aquella cueva, aunque ahora vamos a ver otra cosa, donde David también cantaba. Pero empezó en una cueva, no importaba tanto dónde estaba, porque la cueva también tuvo su propósito. Los tiempos duros de mi vida han tenido propósito, porque yo luego he descubierto que el que me sacó de la cueva fue Él, no ninguna persona, que sí hay personas especiales que me aman, que me hubieran
ayudado a salir de esa cueva, pero no podían ellos, porque los tiempos son de Dios. Y solo Dios conoce exactamente lo que necesito vivir en la cueva. ¿Hasta dónde? Hasta el día exacto. Y sacarme en ese momento oportuno para que mi corazón de nuevo siga cantando las maravillas del que hizo en la cueva y del que como a David luego le permitió tener una fortaleza en Sión, ¿verdad? En Sión siguió cantando, en una ciudad amurallada. Conocemos el monte de Sión, lo hemos oído, ¿verdad?, en la Biblia, ¿verdad? Lo llamaban la ciudad de David. Era un sitio que especialmente, ¿verdad?, la fortaleza de David, la ciudad de David. Pero no era tanto la fortaleza, las piedras bien colocadas, bien diseñadas, bien urbanizado y todas las cosas, la casa y lo otro, y las calles y todas las cosas necesarias en una ciudad. Lo más importante de esa ciudad era la fortaleza que había dentro porque el Señor estaba allí. Y de ahí viene la fortaleza, no de las piedras, no del lugar, del que vive y había alguien más grande que David, había alguien más grande que Salomón, como dice la palabra, ¿no? Y de ahí viene la fortaleza, el que cambia las cosas, el que disipa las dudas, el que quita los temores, el que acaba con los gigantes, como ayer hablábamos, ¿verdad? Porque hay gigantes, yo no sé si tú los tienes, yo les conozco a los gigantes. Y sé bien quién me ha librado de los gigantes. Pero digo, David aprendió a cantar en la cueva, con las ovejas, primero con las ovejas, luego en la cueva y luego en la ciudad que llevaba su nombre, porque allí estaba la fortaleza. Lo que él sentía y su vida de compromiso con el Señor, ¿verdad? Y por eso quiero enumerar el Salmo 18, si me acompañáis. Y digo, porque es que el Señor, cuando estamos en Él nos protege de muchas cosas que ni vemos, ¿verdad? Otra cosa que se me olvidó antes de decir, algo que empeoró las cosas, porque pasé una noche fatal, la noche de Halloween, ¿no? También otra cosa, es que es una lucha espiritual, abierta, pero pura, y los que somos sensibles lo sentimos. A veces me gustaría no ser tan sensible, pero lo soy, si tienes el Espíritu de Dios lo sientes. No lo apunté, pero Halloween, otra cosa que pasó antes de anoche, ¿sí o no? Y es algo espiritual, que la gente que lo celebra no sabe lo que está haciendo. La ignorancia de lo feo que es lo que están haciendo y enseñándoselo a sus hijos. Es horrible, es vergonzoso y es indignante, porque no saben lo que hacen. Es que no saben lo que hacen, pero esto yo sé que también, bueno, nos pasó factura, ¿verdad? El Salmo 18, tremendo Salmo 18, ¿eh? Cuando estamos en la presencia de Dios hay una protección mucho mayor que la de la fortaleza de David. Y David lo sabía muy bien, por eso lo podía cantar en cualquier lugar, ¿verdad? Te amo, Señor, fortaleza mía, no hay otra fortaleza, no hay otro lugar. Jehová, roca mía, el lugar donde puedo estar firme, donde puedo poner mis pies y no ser movido, ni llevado, ni atacado de tantos agentes espirituales que hay en el aire, de tantas cosas, de tanta maldad, de tantas cosas que hay en el mundo, como ayer hablábamos, de las cosas del espíritu del mundo. Roca mía, el único lugar donde puedo estar firme. Y mi libertador. ¡Ole! Y mi libertador es el que me ha dado libertad en medio de las cosas que tengo. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, de algo personal y la fuerza de mi salvación. Y mi alto refugio,
donde yo puedo refugiarme en el día malo, donde yo puedo estar cuando los ríos, cuando las aguas, cuando los vientos golpean sobre mi vida, como esa casa que Jesús hablaba, ¿verdad? Porque van a golpear, te golpean y te van a golpear si eres de Cristo. Si eres sensible, te van a golpear. Pero en Él tenemos un alto refugio. En Él tenemos un alto refugio. Más que suficiente para protegernos de todo mal. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado. Él es digno de ser alabado, siempre. Lo esté pasando mejor o peor o esté afectado por cosas. Él es digno de ser alabado. Y cuando le damos gracias a Dios por todo, como también dice la palabra de Dios, las cosas cambian de color, de cariz, cambia la situación. Porque entendemos que Dios está en control y hasta esas cosas que Él permite que vivamos van a ser para bien, como dice el libro de Romanos 8:28. Todas, hasta la cueva, hasta el desierto, como ayer Félix mencionaba. A veces se puede ver mucho más la bondad de Dios allí, donde no hay otras cosas que nos estorban ni nos despistan. No hay sofás allí, en el desierto. No hay sofás, solo hay cactus que cuando les tocas te pinchan. Y mucho calor, ¿no? Pero el Señor está allí también. Si Él es el que te lleva allí, hay propósito. Hay propósito. Mi alto refugio. Invocaré, cantaré, agradeceré al Señor, quien es digno de ser alabado. Entonces seré salvo de mis enemigos, de mis temores, de mis dudas, de mis miedos y de mis gigantes. Y puedes añadir aquí todo lo que tú quieras que te aflige. El otro día pasamos por Sevilla. Hubo un encuentro ahí en Córdoba y el hermano que vive allí nos llevó a ver una cosa que me fue muy interesante y me alegró el día. Bueno, fue un día bonito porque nos atendieron muy bien, estuvimos muy a gusto por un sitio que normalmente no pasamos porque está a 1000 kilómetros al sur. Y me dijo, vamos a ver la Giralda. Sí, ¿no? La Giralda de Sevilla. Es un edificio imponente, imponente. Y estuvimos rodeándolo, ¿verdad? Rodeándolo y tal. Y ves la construcción y lo que han hecho ahí los musulmanes y dices, tremendo trabajo, ¿no? Tremenda construcción, o sea, es impresionante, impresionante lo que hicieron. Dice, pero te voy a enseñar una cosa, porque ellos no lo acabaron del todo, lo que es la Giralda, lo que es la torreta. Dice, fíjate arriba de todo, fíjate, a ver si puedes ver algo. Y hablo de todo el edificio imponente, mucho más grande que la cuadra esta de naves. Bueno, yo creo que muchos lo veis. Dice, fíjate si puedes leer algo arriba. Arriba, me dijo, porque los musulmanes no la pudieron acabar. Lo que es el capitel y lo último lo hicieron los cristianos. Dice, fíjate a ver si ves algo y tal. Y me quedé mirando y ponía Proverbios 18. Dice, ¿no lees Proverbios 18? Digo, ay, sí. Y le hice una foto así para agrandarlo y tal. Bueno, vosotros Proverbios 18, 10. Y dice, ¿sabes lo que pone Proverbios? Búscalo en tu Biblia. Proverbios 18. ¿Eh? Ahí va. Ah, sí, 18:10.
Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre del Señor. ¡Wow! ¿Cómo me quedé? ¿Cómo nos quedamos, verdad? Y venga a hacerle fotos y acercarlo más para decir esto lo tengo que decir a mis hermanos. Por encima de toda obra de hombres, de en su tiempo de más esplendor y de cuando los musulmanes estuvieron en España, hicieron cosas tan bonitas como la Alhambra de Granada y cosas que son impresionantes. Sobre todo ello, por encima de ello, hay un toque de Dios que nos recuerda en medio de una torre impresionante, que Él es la torre fuerte, donde podemos estar seguros, mi alto refugio, el refugio que yo tengo en Cristo y que nadie me puede quitar. Porque necesito acudir, como ayer hablábamos, cada día, en cada momento, constantemente necesito ese refugio. Que nadie me lo quite porque yo necesito ocupar ese sitio. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el que es justificado en Cristo, el que está en Cristo, y levantado será. ¡Wow! Me encantó el viaje, pero eso es lo mejor de mi viaje, ¿verdad? Lo mejor de mi viaje. Ver cómo por encima de todo el Señor es soberano y pone la última palabra y acaba la obra que el hombre no puede acabar. Torre fuerte es el nombre del Señor. Ahora pasamos ya a la segunda parte, a ver si consigo explicarme, que tiene que ver con la alabanza. Hay algo que he descubierto estos días atrás, que algo que también David estableció. Vamos a Primera de Crónicas 25. Espero poder explicarme bien, que se entienda lo que... Pero encontré aquí una joya que no había caído y luego quiero ir a Primera de Corintios. Algo que tiene que ver con los profetas. Tú fíjate, ¿no? Que yo tenía la idea, y así es, que los profetas, y más en el Antiguo Testamento, anunciaban eventos futuros, ¿verdad? Y es yo la idea que tenía de lo que era un profeta, ¿no? De alguien que era hablado por Dios, el Espíritu de Dios, y hay tantos en el Antiguo Testamento que hablan de cosas futuras. Tuvieron una visión de Dios, Dios les encargó ese trabajo, supieron escribirlo, tuvieron ese denuedo, esa diligencia de escribirlo como Dios les hablaba. Personas muy especiales. Pero aquí vamos a encontrar otro tipo de profetas que tienen que ver con la alabanza también. Y lo que este tipo de profetas son personas que saben transmitir a las personas de su tiempo las cosas de Dios, las verdades de Dios, las cosas que viven, las experiencias con Dios, las experiencias tan reales como algo tan duro como has podido vivir ayer y viví yo ayer. Pero yo lo tengo que decir porque es que Dios lo hizo. Y hubo un antes y un después, hubo un ataque, hubo un desequilibrio, hubo un desánimo, hubo un dolor, hubo unas dudas y temores, y después hubo vida. Y yo sé quién me llevó de un lado a otro, de las tinieblas, de la duda, de la falta de claridad, a su luz admirable y poder cantarle como merece. Y vamos a ver otro aspecto de los profetas, que es lo que... Y David lo sabía muy bien. Aquel que sabía, ¿por qué lo sabía? Porque él había sido cantor. Y seguro que aunque igual ya era mayor, eso es lo que quería dejar como legado a sus hijos. Porque sabía que era lo más importante. Y estableció, vamos a leer desde... Susana, por favor, un Kleenex. A ver si nos centramos con esto y puedo explicarlo bien. Porque es muy bonito, muy bonito. Gracias, mi amigo Iván. Ah, bueno, pero tú me lo has dado. Gracias. Gracias a ti también, ¿vale? Disculparme.
El estado gripal es un poco persistente también. Fíjate, asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos, para la obra de su ministerio fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Asarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Cerí, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Dios. De los hijos de Man, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anai, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer, Josbecasa, Maloti, este debía de ser un poco revoltoso, Maloti, Jotir y Mejaziot. Todos estos fueron hijos de Gemán, vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Gemán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, eran los instrumentos que tenían entonces. Como ahora nosotros tenemos guitarras y teclado y bajo y cajón, los instrumentos de entonces eran estos. Todos estaban bajo la dirección de su padre, que era más maduro en la música, en la casa de Dios, con címbalos, salterios, arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Gemán estaban por disposición del rey. El rey se encargó bien encarecidamente de que existieran estas personas aquí, para alabar, para glorificar a Dios y para profetizar, con lo que cantaban y con lo que decían, de sus experiencias con Dios y de lo que era Dios para ellos, de lo que habían visto y oído y palpado con sus manos, del ambiente en el que vivían, porque amaban a Dios. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto, que es lo que deseamos también, para Jehová todos aptos, fueron 288. ¿Qué grupo Ayer me encantó llegar, aunque llegué tarde, y ver un grupo tan numeroso, aunque creo que el grupo de alabanza tiene que ser la iglesia, ¿verdad? No es solamente ahí. Fue 288 y echaron suertes para servir por turnos, pero fíjate, entrando el pequeño con el grande y lo mismo el maestro que el discípulo. Diferentes tiempos de personas con diferentes edades, que viven en diferentes sitios, que viven diferentes cosas, estaban allí, ¿verdad? Puestos a una... Pero, ¿sabes? Me llama mucho la atención el versículo 1, que dice que David, fíjate, y los jefes del ejército. ¿Qué tenían que ver los jefes del ejército en esto? Yo el otro día leía esto y digo, ¿será que David les invitó a algo, a una reunión con ellos, y tocó que hablaron de esto? Creo que no. Que si la Biblia nos habla esto y enumera este capítulo de esta forma, es porque todos conocían la importancia de que Dios estuviera en medio de ellos, de su asamblea. Los jefes del ejército y David apartaron, dispusieron, buscaron, se preocuparon, hicieron todo lo suficiente para que hubiera un grupo de alabanza siempre que cantaba canciones a Dios. Porque esta es nuestra fortaleza. La alabanza, la adoración nos protege de tantas cosas que hay allá afuera y que hay aquí adentro a veces. Porque como bien Jesús dijo, a veces de nuestro corazón salen cosas que no, porque las ven
porque las oyen, como ayer hablábamos, ¿verdad? El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Aún a los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que entran en nuestro corazón. Pero ellos sabían que había una fortaleza, que había una protección, que era la mejor manera de salir a predicar antes de cantar, como hacemos nosotros, entonar, declarar, transmitir la importancia, porque Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está en la alabanza de su pueblo. Decía Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y es lo que deseamos hacer cada vez que nos congregamos. Y no solo cuando vamos por ahí, al rastro, a los talleres, en la furgoneta. Y es mejor, chicas, cantar que poner las canciones que cantan otros. Que está bien que canten otros, pero yo quiero cantar yo. Aunque no cante bien, aunque no sepa bien la letra. Pero quiero declarar verdad. Yo quiero declarar esa verdad que me da vida. Porque cuando estamos en esto, Cristo está en medio de nosotros. Y es el que nos da la fortaleza. Por eso los del ejército, en un mismo sentir con David, dijeron, eso es lo primero que hay que hacer. Y luego pusieron a porteros que cuidaran del templo, pero lo primero que hicieron fue poner cantores que profetizaran. Y ahora vamos ya a la última parte de lo que es la profecía también en la Biblia. Y yo empecé leyendo en el Nuevo Testamento, como vamos a ver, vamos a 1 Corintios 14, pero me maravilló ver que ya esto ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Esto ya ocurría en el Antiguo Testamento. No era solamente aquellos que hablaban de sucesos que iban a venir y que bien, gracias a libros de los profetas que tenemos, conocemos tan bien a la persona de Jesús y al Señor mismo, ¿no? A Dios Padre. La obra del Espíritu Santo también obrando, hablándoles, enseñándoles lo que tenían que escribir, porque ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a mí me maravilla ver a profetas como Isaías que describe al detalle tan bien la persona de Jesús. Eso es un milagro, tantos años antes, ¿no? Por eso digo que bueno. Pero hay otra profecía que tiene más que ver contigo y conmigo. Y que debemos, y lo podemos manifestar por medio de la alabanza, ¿verdad? 1 Corintios 14. Ya estamos en la recta final, ¿eh? Seguid el amor, imprescindible, ¿eh? Y más después de haber leído y de conocer al Señor, que sabemos que si hay algo que nos ha maravillado es el amor con que nos ha tratado y nos sigue tratando, ¿verdad? Que no es una obra pasada. El Señor me perdona cada día y me ama cada día a pesar de cómo soy. Y esto lo quiero matizar, a pesar de lo que soy. Porque Él sigue haciendo su obra. A mí no está acabada, como decía Pablo. No acabó. La empezó y yo sé bien que la empezó. Y que sigue ahí cada día teniendo tanta paciencia conmigo. Pero digo que si hay algo que es tan maravilloso y que se nos escapa, porque se escapa, excede a todo conocimiento, es el amor de Dios con nosotros, ¿verdad? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, fíjate. O sea, y dice que, bueno, que se puede hablar en lengua si hay alguien que habla, ¿no? Vamos a ver, de alguien que puede traducir, ¿no? Dice, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, y vamos a ver la importancia que aquí le da a profetizar, habla a los hombres,
habla a los hombres de su tiempo, para edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? Y yo veía estas tres cosas y digo, qué importante. Lo primero para edificación, porque es lo que tratamos, ¿verdad? De edificarnos unos a otros, ¿verdad? Es lo que Dios desea de la Iglesia, de las personas, y como bien habla también Pedro después en su carta, que somos como piedras vivas, ¿verdad? Ensambladas, que el Señor nos coloca unos con otros, nos da dones diferentes a unos, pero Él es el que nos coloca. Piedras tan diferentes como somos, pero que el Señor en su sabiduría sabe darnos forma y cómo colocarnos unos con otros, ¿verdad? De una manera maravillosa. Pero dice que para edificación, exhortación, que es muy importante. Y la exhortación parece también una palabra, que te parece así un poco complicada, pero exhortar a alguien es animarle. Animarle a que haga algo que no está haciendo, ayudar y decirle, sí hombre, ánimo, vamos a hacerlo, yo voy a orar para que... O animarle a que no haga algo. Decir, mira, esto mejor que no lo hagas, no es conveniente, no. Como ayer también se habló, todo me es lícito, como el sillón a veces, pero no es conveniente. No es conveniente que yo me pase el día. Está bien, el tiempo es suficiente para descansar y seguir, salir, ¿no? Pero edificar se trata de animar y de parte de Dios tener algo claro y tú muestras tu amor a la otra persona diciéndole lo que entiendes que es lo mejor para él. Aunque a veces sufres después un rechazo de decir, como nos hablaba Poli, ¿no? De que te buscas a veces problemas cuando le dices algo a alguien, ¿no? ¿Y tú qué? No sé, esas palabras que conocemos bien, ¿verdad? No te has mirado esa mancha que te... No, yo sí tengo algo de amor de Dios. Yo tengo que ayudar a mis hermanos con la verdad de Cristo para que sean liberados y sean ayudados. Y esa exhortación, ese ánimo, a hacer algo que no se hace, o no se hace lo suficientemente bien, o a dejar de hacer algo que no es conveniente. ¿Sí? Y luego, la consolación. Creo que esta palabra también es muy importante, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos ser consolados? ¿Hay alguien aquí que no necesite ser consolado? De las cosas que vivimos, de las cosas que hemos sido, de lo lejos que estamos de ser como Dios espera que seamos. Aún los cristianos que llevamos tiempo, a veces descubrimos que no estamos tan bien como deberíamos de estar. Y a veces nos entra un desánimo pero el Señor nos consuela, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que también la palabra de Dios le llama el Consolador. Viene a decir, pues venga, adelante, vamos a seguir, vamos a intentarlo otra vez. Con todo eso que sabemos que no hay que hacer y con todo eso que sabemos que tenemos que apuntar a ese blanco, vamos a seguir. No pasa nada, yo también lo he vivido, ¿verdad? Y es una bondad que tenemos quizás los más viejos, que hemos tenido tropiezos y que a veces hemos fallado en cosas, que podemos consolar a otros. Porque como dice la palabra de Dios, nadie puede consolar si no ha sido consolado. Nadie se puede poner bien en el lugar del otro si no entiende lo que le pasa. Y que no sea solamente una teoría o algo que pone la palabra que creemos que es verdad. Y lo sabemos porque Dios lo ha dicho. Pero cuando esto cobra fuerza y vida es cuando tú lo has vivido. Y cuando tú sabes la importancia que tiene. Y lo bien que a ti te vino que alguien te consolara y alguien te ayudara. ¿Verdad? Pero vamos a seguir. Vamos a saltar al 6. Bueno, lo que antes trataba de decir que no encontraba es que el que habla en lenguas necesita un intérprete para que la iglesia reciba edificación. Yo a veces hablo en lenguas, a veces pero no podemos pasarnos la reunión haciendo esto si alguien no nos interpreta, porque entonces te quedas tú ahí solo y eso lo puedes hacer en el baño, en tu habitación o en tu casa. Pero la iglesia necesita ser edificada. ¿Verdad? Y sabemos que antes de venir a las reuniones necesitamos ese rato con Dios en el que estamos solamente Él y nosotros, ¿no? Jesús decía, cuando vayas a orar,
vete y estate en tu cuarto. Ahí puedes manifestarte delante de Dios, porque no necesitas edificar a nadie, ¿verdad? Pero dice, versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os va a aprovechar si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿De qué sirve, no, que yo hable mucho en lenguas y yo diga, no, mi relación con Dios es a tope y luego no puedas ayudar o no sepas ayudar a los demás, ¿verdad? Con esta profecía o con esta doctrina. Y fíjate, ciertamente, versículo 7, las cosas inanimadas producen sonidos, como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ella aquí está hablando y me gustaba porque empieza a hablar de instrumentos, de los instrumentos que había entonces. Pero dice que hay que usar los instrumentos luego con un lenguaje que se entienda, con un mensaje que se pueda captar para ser edificado. Pero aquí me gusta porque como que me lleva al punto de la alabanza, que es que nos edificamos y usamos instrumentos y profetizamos. Porque hablamos a los hombres de hoy en día, a nuestros contemporáneos, a nuestros hermanos que ya no viven en tiempos de Isaías ni de David, sino a ti que tú necesitas escuchar la voz de Dios. Y si yo tengo algo, si yo he recibido algo, como he recibido ayer y sé que es de parte de Dios, aunque luego me cueste ordenarlo, yo tengo la obligación de decírtelo, lo que Dios ha hecho ayer conmigo. Y es lo que estoy tratando de decir, pero lo hacemos con música. Y si la trompeta no diese un sonido, si diese un sonido incierto, si no se entiende lo que estás tocando, ¿de qué serviría ahora si alguien viene aquí que canta muy bien y nos canta, no sé, en chino? Podrías decir, hombre, tiene una melodía bonita esa canción, pero no sabes lo que está diciendo, ¿sí o no? Pero aquí nos está diciendo que la profecía, y me encanta porque habla de instrumentos de música, habla de lo que hacemos con la alabanza, y vuelvo a repetir, no lo que sino tú, cuando estás trabajando, cuando estás donde estás viviendo, lo que tienes que transmitir al que está al lado tuyo. Si diera un sonido incierto lo que estás cantando, ¿quién se va a preparar o quién va a recibir algo o quién se va a edificar con lo que tú estás diciendo? ¿Sí o no? Entonces digo que, porque esto habla de que tú y yo tenemos que ser profetas. Así también vosotros, si por la lengua no dieseis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis como al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla. Y el que habla será como un extranjero para mí. No nos vamos a comunicar. No puede haber comunión si no nos entendemos, si no entendemos lo que estamos cantando, o hablando, o tratando de decir. Así también vosotros, y ya estoy acabando, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, y que es bueno anhelar dones espirituales, y Dios le da a las personas, a su iglesia, dones espirituales. ¿Verdad? Qué bueno. Procurar también abundar en ellos, pero ¿con qué propósito? ¿Para qué son los dones que recibo? Para edificación de la iglesia. Para que la iglesia pueda escuchar lo que Dios habla, ¿verdad? Lo que Dios canta, lo que tenemos que anunciar, lo que tenemos que decir. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Quien reciba un mensaje de parte de Dios, que tenga un lenguaje sencillo, como el que tenía Jesús, me maravilla. Lecciones tan grandes, tan profundas, tan preciosas, en un lenguaje tan sencillo que podía entender todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Cómo nos hablaba Jesús? Del pan, de la luz, de las ovejas. Un lenguaje que entendían hasta los niños. No teníamos que ir es que yo no he ido a ninguna universidad. Si eso estaría solamente para algunas personas, miserable de mí, pero el Señor me habló en un lenguaje que yo entiendo y que me ha llegado y me ha cambiado
¿verdad? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Resumiendo, oraré con el espíritu. Y como decía el Señor, este tipo de adorador es el que busca a Él, los que le adoran en espíritu primeramente y en verdad. Pero también oraré con entendimiento. También tengo que entender lo que estoy haciendo. Yo quiero entender, quiero estar centrado profundamente en las cosas más importantes, tengo que saber lo que estoy haciendo. No puedo hacerlo como los tontos o los papagayos o porque lo dicen otros. Yo quiero saber lo que estoy haciendo, porque mi vida tiene valor. Porque mi vida la ha comprado el Señor a un precio de sangre, un precio altísimo que solo Él pudo pagar. Tu vida tiene valor. Entonces tienes que hacer las cosas en el espíritu, pero con entendimiento. Cantaré, cantaré con el espíritu, pero también con entendimiento. ¿No? Y esto es lo que quería compartir esta mañana con vosotros. Porque tú puedes transmitir. Porque si tú tienes la vida de Cristo, si tú quieres, ayer alguien usaba una frase que si quieres, el Señor te va a dar. El Señor va a suplir tus necesidades para que sirvas a la iglesia, para que seas útil, para que estés contento con lo que haces, con la vida del Señor. Estamos contentos en medio de nuestros problemas, que los tenemos. Pero la vida del Señor es mucho más grande que nuestros problemas y que nuestros gigantes y que nuestras dudas y que nuestros temores y que nuestras enfermedades. Y debemos de edificarnos unos a otros. Yo ayer las chicas me edificaron cantando. Porque no las importó si lo hacían mejor o peor. Era más importante alabar a Dios en esa furgoneta que venía llena de situaciones. Pero llegamos. Y queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Compartir la vida que solo Cristo nos puede dar. Y hacerlo en espíritu, pero con entendimiento. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, porque aunque somos vasos de barro absolutamente, Señor, yo del barro más arcilloso y más débil, Señor, pero cuando tú estás con nosotros, Señor, cuando tú derramas tu vida sobre nosotros, Dios mío, nos sentimos amados y útiles, Dios. Y es lo que queremos cantar, Señor, es lo que queremos decir. No hay otra verdad ni ninguna otra cosa más importante que esta, que anunciar tus virtudes, Dios, porque tú las tienes todas las virtudes las tienes tú, Señor. Esa paciencia que no llegamos a alcanzar a ver, ese amor, esa misericordia que has derramado sobre nuestra vida, Dios, y que nos hace ser útiles y ser amados por ti, es lo mejor que hay, Señor. Por eso queremos vivir, Señor, para transmitir estas verdades, Señor, a nuestros hermanos porque necesitan escucharlas, Señor. A las personas que han perdido casas, coches, bienes, queremos transmitir esa vida que solo tú das. Esa esperanza, Señor, que solamente tú nos das cuando las cosas van mal y lo perdemos todo, Señor. En ti hay esperanza y en ti hay vida, aunque tengamos los bolsillos vacíos, Señor. Nuestra vida no depende de lo que tenemos, sino depende de quién está con nosotros, Señor. El Señor que está con nosotros, el Señor que está por nosotros.
Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? ¿Quién contra nosotros, Señor, si tú estás con nosotros? Es más que suficiente, porque tú eres más que suficiente, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana, Señor, por poder estar aquí reunidos con hermanos de tantos lugares, Dios mío, con un mismo propósito, que es el de bendecirte, de honrarte, de alabarte y de agradecerte, Señor, la vida que nos das. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo tan bueno que nos das, Señor. Muchas gracias, Señor. Que no se desvíe mi